En el teorema en el cual establecemos que si existe la integral doble de una función sobre una región R, y es igual a un número J, esa va a ser igual a el límite de la suma de Riemann cuando las normas tienden a infinito. En la demostración de ese apartado, hay una parte que no entiendo. ¿Cree que sería mejor si le señalo en qué página está? Pues, ajá. La página, Es de página 22 de la tercera entrega. página 22, en la parte de la demostración que sí hacemos, ¿verdad? Así es. Bueno, en general, ¿hay alguna parte en particular que es lo que se complica? Efectivamente, es cuando tomamos el supremo de una región ICJ y decimos que por definición de ese supremo existe un punto en esa región, tal que Ajá. si se lo aplicamos a la función, eso se vuelve mayor que el supremo de esa región, menos epsilon sobre dos veces el área de la región. Y mi duda muy particular en esa parte era, pues, ¿por qué se cumple, no? En pocas palabras. Ajá. Bueno, si quieren, vamos a revisar la demostración y decimos esto, ¿no? O sea, con el enunciado del teorema. ¿Qué hacemos? Decimos, por el hecho, o sea, puesto que, o supongamos, la parte que vamos a probar es que si el límite de las sumas de Riemann es J, entonces la función es integrable y la integral vale J. Esa es la que vamos a probar. Entonces, el supuesto aquí es que el límite de las sumas de Riemann, que las denotamos como S delta P, cuando la norma de delta tiende a cero, es J. Ese es el supuesto, es el número J. O sea, esto es para indicar qué parte de la bicondicional estamos demostrando, pero este es el supuesto. Entonces, esto implica, por definición del límite, no se preocupen tanto si no copian, lo estoy repitiendo lo que está ahí escrito, o más o menos, por definición del límite que dado epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, ¿verdad? Cumpliéndose que si la norma de una partición, que si la norma de una partición delta mayúscula es menor que la delta minúscula, entonces las sumas de Riemann, el valor absoluto de las sumas de Riemann menos J, pues será menor que epsilon, y de ahí esto es equivalente a decir qué cosa. La última igualdad, decimos, es equivalente a decir que pues, que la suma de Riemann, que para una delta con estas propiedades, la suma de Riemann está entre J menos epsilon
y J más epsilon. ¿Verdad? Eso es la hipótesis, porque el límite de la suma de Riemann es J. Entonces tiene esto. Y a partir de esto nosotros queremos concluir que entonces la integral superior va a ser igual a la integral inferior, o sea que la función es integrable. Y decimos, entonces lo que sigue, que es lo que te está causando conflicto. Bueno, déjenme cambiar el plumón por... Voy. Así que ahora decimos sea delta una partición con esta propiedad. De R tal que la norma de delta sea menor que delta, que la delta minúscula. Entonces, lo que aquí afirmamos es que esto que decimos aquí, ¿qué cosa? Por definición de M y J, eso pudiéramos hacerlo más explícito si decimos porque por ser M y J igual a ¿qué? Al supremo de los f de x, y con x, y en R y J. O sea, eso que decimos ahí por definición de M y J, podemos ser más explícitos si lo escribimos así. Por ser M y J el supremo de estos, dice para y ahí decimos, existe un P y J tal que pasa cierta cosa. Y aquí estamos refiriéndonos a una propiedad del supremo. Y la propiedad es esta, ¿no? Que si S es el supremo de A, de algún conjunto A, y Y es menor que S, entonces, ¿qué se puede decir? Hay al menos un elemento del conjunto A que está entre Y y S. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que estamos afirmando aquí. Ok. O sea, que hay un elemento de A que es mayor que Y. Pero ¿quién es Y en nuestro caso? En nuestro caso, Y es M y J menos epsilon sobre B menos A, creo, ¿no? Sobre todo A. A 2 veces área de R. Y esto del área de R nos conviene por lo que sigue de la demostración. Pero lo interesante de este es que este es un número positivo. Sí, perfecto. Ok. Esa fue la razón. Entonces, por ser M y J, existe, ahí es donde decimos, existe P y J, tal que F de P y J. P y J son los XY. Es algún Y esto.
Lo llamamos P y J por estar en el rectángulo R y J. Tal que pasa esto de aquí. ¿Estamos? Sí, 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 profe. Muchas De gracias. ahí ya se sigue la demostración bien. Sí, 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 totalmente, profe. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la razón. Profe, de ahí nuestra Y es, o sea, bueno, en la propiedad del supremo que si tenemos un número menor que el supremo, entonces hay un elemento del conjunto entre el supremo y el Y. Ahí nuestro Y sería el MIJ menos epsilon sobre 2AR. Exactamente, sí. Este número sería el Y. Ok, y el F de P y J sería el elemento del conjunto. Exactamente, sí, porque M y J es el supremo de los F de X, Y, con X, Y en R y J. Sí, Ah, ok, muy sí. bien. Bueno, Y perdón, y entonces algo análogo sucede con el ínfimo, bueno, más abajo de eso se hace como algo análogo, pero utilizando en lugar del supremo el ínfimo. La idea es similar. es enteramente similar, solamente que lo que ahí usamos es que si T es el ínfimo de un conjunto B y L es mayor que T, L no es un elemento de B, en general no, es algún número real que sea mayor que T, que entonces existe B en B, tal que B es menor que L. O sea, entre el ínfimo y un número más grande siempre hay un elemento del conjunto. Entre el supremo y un número más chico siempre hay un elemento del conjunto. Perfecto, entonces ya quedó. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿tienen más preguntas por ahí? Profe, yo tenía una duda más abajito, que es en la página 23, Sí, en donde se escribe que el J, bueno, el límite está entre la integral superior y la integral inferior, y hace el comentario, puesto que la desigualdad estricta es imposible, se tendrá, y bueno, ya lo que queremos. Pero bueno, en ese enunciado en el que decimos que la desigualdad es estricta, es imposible, puse unos signos de interrogación e intenté como figurar por qué pasaba que no se podía la desigualdad estricta, pero no entiendo por qué no se puede. ajá. Lo que obtenemos de todo el razonamiento que se construye es que la integral superior sobre R de f de x, y de x de y o de a son símbolos, que este número es menor o igual que j y que este a su vez es menor o igual que la integral inferior, la integral doble inferior sobre r de f de x, y de x de y. O sea, a esto se llega con los razonamientos que son válidos, ¿no? Pero en general lo que se sabe es que la integral superior es como con respecto a la integral inferior. Ah, más grande. Mayor o igual. Sí. Entonces, menor no puede ser. Ah, ok. Por lo tanto debe ser igual. La única posibilidad que queda es que sean iguales. Ah, muy bien. Ah, ok. Ay, sí estaba. Exacto. Gracias, profe. Bueno, y ahí se concluye que son iguales
y el valor de ese número es J. Bueno, pues esa es la situación ahí. A ver, hay más. Profe, yo tengo duda, pero ya en los ejercicios. Ajá. La primera, que es la más fácil, es que en el ejercicio 3 nos pide integrar el valor absoluto de x menos y. Sí. Quería preguntar si mi forma que razoné y lo integré era correcta. Yo eso lo que hice pues fue integrar desde menos 1 a 1 y de ahí integré desde menos 1 hasta y de menos x más y, diferencial de x, y después integré desde y hasta 1, x menos y ya después cierro paréntesis y pongo el de y. Pero no sé si sea correcto mi razonamiento. Pero apoyándote, ¿en qué haces eso? Pues mi razonamiento fue que si yo tuviera en lugar de y cualquier otro número, Ajá. pues obviamente el vértice va a estar en el 2,0, ¿no? Por ejemplo, si fuera otro número 2. Entonces, con eso, si yo quisiera integrar eso, tendría que integrar primero desde antes del 2 hasta el 2 y después desde el 2 hasta para adelante, o sea, partir la integral en 2. Ajá. Y usando la misma lógica, pues primero integro desde menos 1 hasta y en esa parte ocupo para cuando la función de valor absoluto se define como menos el número, y después integro desde y hasta 1 y ya uso la parte de la definición de valor absoluto cuando valor absoluto de x es igual a x. Y entonces una vez hago esas dos integrales, pues ya me va a salir una función que no necesita dividir, y por eso ya integro desde menos 1 a 1 de lo que me sale, y después le pongo el diferencial de y ya. Pues es, a ver, ¿verdad? Que hay que ver qué está pasando. Creo que hay que usar integrales iteradas, ¿verdad? Así es. Para calcular el inciso C. Sí. Ajá. Por ejemplo, si ustedes van se sustenta en esto, ¿no? Como tú dices, si uno integra, digamos, de 0 a 3 del valor absoluto de x menos 2 de x, esta integral, ¿cómo la evalúan? Como la integral de 0 a 2 de menos x más 2, diferencial de x. Ajá. Y eso, vaya, lo que conviene aquí es quitar hay hasta una formulita que incluye directamente a las integrales con el valor absoluto, pero no hace falta eso. Aquí lo que uno hace es recordar que el valor absoluto de un número es el mismo número cuando X es mayor o igual a 2. Bueno, hablamos del número, ¿no? Y el número es x menos 2. Bueno, cuando x es mayor o igual a menos 2. No. A 2, a 2, a 2. Este número es el mismo número si el número x menos 2 es mayor o igual que 0. O sea, estamos hablando del número x menos 2. Ahora, lo que sigue es ahora. Bueno, pero esto es equivalente a decir que x es mayor o igual que ¿quién? Que 2. Así que se reduce a lo que dices, pero usar la definición es esta. Es el mismo número si el número es mayor o igual que 0. Que sea mayor o igual que 0 es equivalente a que x sea mayor o igual que 2.
Entonces, el valor absoluto va a ser x menos 2 si x es mayor o igual que 2. Y va a ser menos o bien menos x menos 2, o sea, ¿quién? 2 menos x. Bueno, escribimos, ya que estamos escribiendo todo, menos x menos 2, si ocurre, ¿qué cosa? Si ocurre x, el número es menor que 0, lo que es equivalente a que x sea menor que 2. Entonces, esta función la podemos definir como x menos 2 para los x mayores que 2 y menores o iguales que 3 por el intervalo en que estamos trabajando. Y como esto es lo mismo que tener, ¿qué cosa? 2, esto es lo mismo que tener 2 menos x. Así que esta función se redefine como x menos 2 si x mayor o igual que 2 y como 2 menos x si x menor que 2. Pero ya que tenemos definido ahí, que tenemos la propiedad de que si la función es integrable, podemos partir el intervalo de integración, pues entonces hacemos uso de eso e integramos de 0 a ¿qué? A 2. Y ahí, ¿cuánto vale la función? Vale 2 menos x de x más la integral de 2 hasta 3. Y ahí, ¿cuánto vale la función? X menos 2 de x. Y esto ya son polinomios y se integran sin ninguna complicación. Bueno, pues ese es el principio que se quisiera aplicar en ese ejercicio. Porque queremos integrar esta función, ¿no? Más bien, en ese ejercicio, la f de x, y, que es el valor absoluto de x menos y, ¿verdad? Sí. Que es el valor absoluto de x menos y, pues lo podemos escribir siguiendo esta misma idea. Lo podemos escribir como el mismo número, o sea, x menos y, si x menos y es mayor o igual que 0, lo que es equivalente a que x sea mayor o igual que y. Y como y menos x, o sea, el inverso, si x menos y es menor que 0, que es equivalente a que x sea menor que y. Pero en x igual a y vale 0, así es que aquí incluso uno puede poner el 0 también, pero la definición estricta de valor absoluto es este. Entonces, integrar esta función sobre R, el valor absoluto de x menos y, de x de y o de a, también suele escribirse así. Si lo queremos integrar como integral iterada, podemos a lo mejor integrar primero con respecto de x. Y hay que integrar, ¿qué? De menos 1 hasta 1, ¿no? De f de x, y
de X más la integral de menos 1 a 1 de Y. En esta se supone que tenemos que dejar fijo a quién, a Y, en la primera integral. Y considerar qué cosa. Considerar la función solamente como función de X. Pero entonces, esto va a estar fijo. Así es que cuando X es menor que Y, pero siempre es mayor o igual que ¿quién? Que menos 1. X es mayor que Y, pero siempre para la primera integral una constante. Así es que esta integral, ¿cuánto va a ser? Voy a ahorrar el asunto que no va a caber. La integral de menos 1 hasta 1 de quién. Ahora esto hay que dividirlo. Como la integral de, bueno, esta no es f de xy. Esto es el valor absoluto de x menos y. X menos y. Y hay que integrar ¿de dónde? De menos 1 hasta y. ¿Y ahí cuánto vale la función? Vale x, x menos y. Esto está mal, sí, x y es menor que 0, que es equivalente, y vale de y menos x. De x. Ay, perdónenme un ratito, llamando aquí. Bueno. Sí, aquí nadie vive con ese nombre, por favor, déjenme estar. Bueno, perdón. Así es que integramos de menos 1 hasta y, porque x debe ser menor que y, pero siempre debe ser mayor o igual que menos 1. ¿Cuánto vale la función aquí? Vale eso, más la integral, ¿de dónde? Ahora de y hasta 1, porque ahora los x son mayores que y, pero son menores que 1. Ese es el límite que se impone por la definición de la función. Y aquí, ¿qué escribimos en la última integral? X menos Y. Escribimos x menos y, porque ahí la función vale esto. Y ya integramos considerando a y como ¿qué? Como constante. Integramos solamente con respecto de x. ¿Sí está bien? Sí, profesor. Y luego, pues ya integramos ¿de dónde? La integramos de menos 1 hasta 1 con respecto de x. Y lo que estamos haciendo es esto, miren, vamos a ver. Lo que estamos haciendo es el dominio de la función menos 1, 1, menos 1, 1. Y luego
el número era X menos Y, la función original, ¿verdad? X menos Y. Queremos ver dónde es mayor que 0, dónde es menor que 0, pero es importante ver dónde es igual a 0. Y esto va a ser a 0 sobre qué recta. Esto es igual a 0 si Y es igual a X. Sí, está bien. Entonces estamos integrando sobre este rectángulo, más o menos. Y entonces, cada vez que fijamos aquí, porque la integral integrada dice, fijamos Y, ¿verdad? Fijamos Y. Y ahora, X la variamos ¿de dónde? Estamos integrando primero con respecto de quién, así con respecto de X, ¿sí? Entonces fijamos y X lo vamos a integrar sobre este segmento. Entonces decimos, sobre todo este segmento, la función vale ¿cuánto fue? Y menos X. Y luego agregamos esta parte que vale X menos Y. Damos otro valor de Y, integramos hasta aquí con respecto de X, y luego seguimos de aquí para allá con el otro valor de la función. Esto es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos fijado X, si hubiésemos calculado la otra integral, entonces para cada X, Y debiera de variar sobre esta. Y menos 1 hasta este punto, la función tiene un cierto valor. Y de este punto hasta 1, la función tiene el otro signo. ¿Estamos? A ver, dígame. Se vuelven muchas cuentas al final, ¿eh? O sea, no se desanimen. Sí, calculen. ¿Qué decimos? A ver, dígame. Pues yo sí lo hice así y pues me alegra saber que razoné bien y que seguramente las cuentitas pues ya es lo de menos. Hay que hacerlas de todo modo, ¿sí? Sí, sí, ya están hechas. Bueno, pues esa es la situación. ¿Alguien más tiene otros problemas? Profe, yo tenía una dudita en la teoría. Bueno, ay, perdón, es que sentí un poco pesada la teoría esta vez, pero bueno, la duda era en la página 24, cuando, bueno, se está haciendo la demostración del, ay, perdón, del teoremita, perdón, no, perdón. Se está haciendo la demostración del ejemplo, bueno, la solución del ejemplo. Y bueno, el ejemplo dice, sea f una función que va de R a R, bueno, de R rectángulo, Sí. definida por f de x y igual a y, y consideramos una partición regular de R que divide a nuestros intervalitos en intervalos de pedazos del mismo tamaño. Ajá. Y entonces hay un enunciado que dice, elijamos en cada R y J puntos de la forma X, J sobre N, para J igual a 1 hasta N, y a X cualquiera entre X1, perdón, XY menos, perdón, XY menos 1 y XY. Entonces, Sí. bueno, es que no entiendo muy bien qué quiere decir eso. O sea, se toman puntos de los subrectángulos, pero no sé qué puntos son. Ajá.
Estamos trabajando en el rectángulo 0,1, ¿verdad? Así es. 0,1. Y estamos considerando una partición regular de los dos ejes, de los dos intervalos. Aquí tendremos J sobre N y aquí tendremos J más 1, no, I, no, J no, I sobre N y que aquí tendremos, o estos, que sea I sobre N y que sea I menos 1 y menos 1 sobre N. Y aquí pues igual. Entonces decimos, vamos a tomar en cada rectángulo, vamos a hacer una suma de Riemann. La suma de Riemann es evaluar la función en algún punto de cada rectángulo y multiplicarlo por el área del rectángulo y sumar. Eso es una suma de Riemann. O sea, aquí elegimos un P11, aquí un P12, aquí un P13. No, al revés. P11, P21, porque la primera índices indican los elementos sobre el eje X, 3,1, por ejemplo. Entonces, elegimos, para hacer la suma de Riemann, ¿qué hacemos? F en P11 por el área de R11, F en P2 de R21, etcétera, ¿no? Y sumamos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí, que vamos a hacer la suma de Riemann de la siguiente manera. Vamos a elegir los puntos aquí. En los puntos que valen J sobre N. O sea, este va a ser de la forma que. Este va a ser de la forma alguna X y 1 sobre N. ¿Sí está bien? Este va a ser, ni siquiera tiene que ser la misma X, puede ser otra, y 2 sobre N. ¿Sí? Ah, Este ni siquiera tiene que ser la misma, puede ser otro, este puede ser otro, y ese punto es de la forma X otra vez, le llamo X a todo, pero pueden ser diferentes, y 3 sobre N. ¿Por qué no importa que X, o sea, elegimos uno para hacer la suma de Riemann, elegimos uno, pero no es importante saber qué valor tiene X, porque la función no depende de X. Cualquier valor que tenga X, su imagen va a ser la misma porque depende solamente de quién, de Y. muy bien, muy bien. Y entonces, ¿Sí? o sea, nuestro X puede ser cualquier X siempre y cuando estén como entre, bueno, Entre X y menos 1 y X y. ajá, sí, sí, sí. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y Bueno, bueno, es por el tipo de función que estamos trabajando, ¿no? En general no es así, ¿no? Pero para esta función en general se puede hacer eso. ok. Y bueno, en ese mismo ejercicio que se pone, más adelante se escribe, bueno, dijimos, ok, bueno, entonces las imágenes de precisamente de esos puntos que vamos a tomar van a ser como, por ejemplo, en estos casos sería como 1 entre n, 2 entre n, 3 entre n, y pues en general van a ser los j entre n. Sí. Y después decimos, ok, bueno, y el área, además, el área de los rectángulos, pues es 1 sobre n cuadrada, porque pues
como es una partición, bueno, como son particiones regulares, pues la distancia es 1 entre n. Sí, Pero después se plantea como la suma de Riemann y no entiendo bien cómo es que se plantea la suma de Riemann ahí, porque hay como dos sumatorias y no las entendí. No sé si podría explicarlas, por favor. sí, la primera sumatoria es, tomemos los rectángulos que estén aquí. Cuando x varía de qué? De 1 a 1 sobre n. Esa es la primera sumatoria. Y eso va a ser los valores de la función aquí, los valores de la función aquí, los valores de la función aquí en este. Y ahora tomemos esa es la primera sumatoria. Y la segunda será cuando tomemos los valores aquí. Pero esos van a ser los mismos, porque va a depender solamente de quién, de J. O sea, la primera suma ahí representa sumar los F de P y J por el área de la CR y J sobre esta franja, cuando J varía de 1 de 0, no, de 1 hasta N. Pero solamente estamos sumando estos sumandos. Pero hay que sumar estos otros, hay que sumar estos otros, hay que sumar N veces esto mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, o sea, la primera sumatoria sería como la suma de los rectángulos verticalmente y la segunda serían como horizontalmente. No. La segunda es lo que se obtenga de esto una vez, 2 veces, 3 veces, porque las J van a ser lo mismo. O sea, de esto se va a obtener una suma. De esto, bueno, sí, pero lo que vamos a sumar en la segunda sumatoria es lo que resulte de esta suma, más lo que resulte de esta suma, más lo que resulte de esta suma. Que en este caso van a ser los mismos. Va a ser el mismo número porque solamente depende de J en todos los casos. O sea, en el último que estamos calculando, pues este valor, que son estos mismos, porque no depende de X. O sea, son números. La primera suma son sus sumandos. La segunda, pero ese ya se volvió un número. Entonces, la segunda suma es el número que corresponde a esta hilera más el número que corresponde a esta más el número que corresponde a esta, etcétera. ¿Sí? Ok. Ya, ok, sí, ¿Sí? ya quedó. Bueno, pues. Profesor, yo sigo teniendo duda, porque cuando dijo que el valor solamente depende de la imagen de Y, ¿a qué se refiere con imagen? No, que la imagen depende de Y solamente. La imagen es este número, el F de X, Y. Ok, gracias. Sí, lo que quiero decir es esto. La 5. 5, F de 7, 5. 5 también. 5 también. ¿Por qué no? Porque es f de xy igual a y, o sea, la segunda coordenada es la que determina la imagen. La primera no importa cuál sea. La que tenía la duda ya se aclara. Sí. Bueno. Pues a ver, ¿qué más?
profe. Ay, perdón. Yo otra vez lo siento. No, no hay problema. Pregunta todavía. ¿Qué preguntar? Es que no entendí muy bien a qué se refiere el teorema de Fubini. O sea, entiendo como, bueno, dice, sea f integrable sobre un rectángulo y si para cada x fija, f es una función integrable de y en CD, entonces la función definida, bueno, o sea, lo que no entiendo es eso de que si para cada x fija, f es una función integrable de y en CD, eso no lo entiendo. Ajá. Bueno, vamos a ver. Sí, digamos, esa parte hay que entenderla perfectamente porque, pues, como que es la puerta de entrada para calcular las integrales dobles a través de integrales de una variable. Así es que eso hay que entenderlo bien, pero según veo ahí en la imagen estaba muy chueco esto. Bueno, más o menos. Tenemos entonces XY definido en algún rectángulo A, B, C, D, R. Entonces aquí tenemos definida una función a los reales, una f. Y la hipótesis es que la función es integrable. O sea, una hipótesis que la función es integrable. Lo que el teorema está estableciendo, cómo podemos calcular el valor de la integral. Y para eso se requieren algunas hipótesis más. ¿Qué dice? Para cada x fija. Sí, para cada x fija, f es una función integrable de y en Ajá, CD. sí. Entonces, la primera hipótesis es que cuando yo fijo un x, ¿entre qué? Entre A y B, y me fijo en la función definida sobre este segmento, esta función es una función que depende solamente de quién. Se vuelve una función de una variable. Pongamos por caso que esto fuera menos 2, esto fuese 3, que esto fuera, ¿dónde quedó la X? Aquí quedó que esto fuera menos 3 y esto igual a 3. Pongamos por caso eso. Y que la función fuera f de x, y igual a x por y cuadrada. Pongamos. Entonces, fijemos, por ejemplo, x igual a 1. ¿A qué función nos estamos refiriendo que es integrable como función de y? ¿Y cuadrada? Sí, f de 1y, que va a ser 1 por y cuadrada. Entonces, esta se vuelve una función solamente de quién? De y, cuando fijamos x. Y eso podemos hacerlo con cualquier x entre menos 2 y 3 y tenemos una función solamente de y. Entonces, la otra hipótesis es, si cada vez que fijamos x, la función que obtenemos es integrable como función de y, esa es la otra hipótesis. ¿Sí ya quedó claro a qué nos referimos con eso? Entonces la idea es como, pues tal cual, asignar un número arbitrario a X, pero ese número tiene que quedarse fijo
en el resto, bueno, como en todo lo demás. Para la hipótesis esa, sí. O sea, la hipótesis es, si fijo una X, la función que obtengo como función de Y debe ser una función integrable. Ah, ok, bien. Pero esa propiedad se debe cumplir para cada vez, cada X entre A y B. Oh, ok, ok. Para cada X, no para una en particular. O sea, más bien en particular se debe cumplir cada vez que yo elijo una X. Pero la propiedad dice que esto de obtener una función como función de Y integrable debe cumplirse cada vez que yo fije una X entre A y B. Cada vez. Y entonces la f se vuelve una función de una variable nada más. Exactamente. Una vez que fijamos esto, se vuelve una beta de Y. Una beta de Y. ¿Definido de dónde? De C hasta D. Y esa función debe ser integrable. Oh, bien. Ay. Sí, así va la historia. Pero entonces, de una vez terminamos la idea. Una vez que se cumple esto, de que para cada X fija, esta es una función integrable de Y, entonces cada vez que fijo una X, ahora obtengo otra función. Fijo esta X y obtengo la integral desde C hasta D de f de X, Y de Y. Fijo una X y obtengo esto, pero eso lo puedo hacer para cada X. Entonces eso define una nueva función, una alfa de X. Donde a cada X que le estamos asociando el valor de esta integral. Ya, ok. Sí, De sí. la integral que se obtiene cuando fijé a quién, a X. Esa se vuelve una función ahora de A, B en R. Sí, está bien. La que sería, bueno, la función beta y, esa sería una función que va de C a D. Esa es una función que tiene como dominio C, D. Ah, ok, sí, sí, sí. Muy bien. Ah, ok, bueno, sí, sí, sí. Ya está. Creo que ya está mucho más claro. Bueno, a ver, díganme más. Profe, y bueno, entonces como que formalmente, o bueno, haciendo como un abuso de notación, ¿podríamos entender las integrales iteradas como lo mismo a las integrales dobles? ¿Cómo? O sea, o sea, sí, 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 que sí se podría considerar a una función, que diga, a una integral iterada como lo mismo que una integral doble, o eso solamente se cumple cuando se tienen las hipótesis del teorema de Fubini. Solamente se cumple cuando tienen las hipótesis del teorema de Fubini. La integral iterada es el valor de la integral doble. Y la idea geométrica, que creo que ahí no hago el dibujo porque eso es tardado, pero es esta, ¿no? Uno tiene el área
7, esto va hasta acá. Este es el rectángulo, esta es la gráfica, y la integral doble es el volumen bajo la gráfica. Esa es la idea geométrica del concepto, aunque el concepto es enteramente analítico, ¿no? Pero bueno, la idea geométrica es que es el volumen. Y ahora la integral iterada, ¿qué es? La integral iterada dice, fijemos, vamos a ver. Esta es la variación de X, de A hasta B. Esta es la variación de Y, de C hasta D. Y nos produce ese rectángulo. Dice, fijemos, por ejemplo, Y. Fijemos Y aquí. Entonces tracemos esta. Estamos evaluando la función variando X de A hasta B, variando X, bueno, lo ponemos aquí para que se vea que tiene que ver con eso. Fijamos y ahora evaluamos la función sobre esta recta donde Y está fijo y lo que varía es X. Eso me va a producir en la gráfica por allá atrás. Ahí está. Bueno, creo que no. Nos va a producir, si consideramos estas rectas como una laminita que se levanta sobre este segmento y que corta aquí en la gráfica. Y entonces, la integral, cuando fijamos Y, integramos de A hasta B, nos produce el área bajo la gráfica, con el viejo concepto de que la integral de una función de una variable es el área bajo la gráfica. Estos son puntos, digamos, fijemos este Y sub 0. Estos son puntos de la forma X, Y sub 0. X, Y sub 0. Y si evaluamos la función, vamos a tener aquí una curva que se levanta sobre ¿quién? Sobre este segmento de recta. De tal manera que si consideramos la curva y consideramos este segmento, lo que se levanta aquí es una laminita. Esa laminita ha de ser, ¿qué cosa? El área de esa laminita ha de ser la integral de A hasta B. No, de C a, ¿qué estoy haciendo yo? A la integral de A hasta B, de F de X, ahora Y sub 0, de X. El área de esta laminita ha de ser esta integral. Pero ahora integramos. Esta será la nueva función que va a depender de quién, de X. A ver, no, que va a depender de Y, que va a depender de Y. Entonces, cuando ahora Y lo variamos sobre ¿qué? Sobre de C hasta D, lo que hacemos es barrer el volumen con laminitas de este tipo, que esa sería la integral iterada. O sea, esta integral es una laminita que se levanta cuando Y0 está fijo. Pero si ahora integramos Y de C hasta D, es barrer, es con laminitas todo el volumen bajo la gráfica. Esa es una idea geométrica del asunto. Lo que dice que al final, cuando calculamos la otra integral,
estaremos calculando el volumen bajo la gráfica, bajo las restricciones adecuadas. O sea, este es un dibujo, pues, pero que esa es la idea geométrica que se quiere usar para calcular las integrales dobles, que no tenemos todavía fórmulas para calcularlas. Entonces, lo que este teorema hace es reducir el cálculo de integrales dobles al cálculo de integrales de funciones de una variable. A ver, díganme qué es lo que no. Wow, está padre. Bueno, así es como mucho más claro ver entender el teorema y cómo funciona la integral iterada. Muchas gracias, profe. En realidad a mí no me alcanza el tiempo para estar haciendo los dibujitos y eso, pero a veces tienen su utilidad. O sea, lo que uno hace al calcular la integral iterada es barrer el volumen a través de laminitas. Esa es la idea. Bueno, eso era nada más como un asunto ilustrativo, no es parte de la teoría. Tampoco a veces quiero hacer mucho el dibujo porque puede confundirse, que lo importante es el dibujo. No, lo importante son las propiedades de los números reales, las propiedades de las funciones que se están usando para construir estos conceptos que son conceptos abstractos. O sea, se logra hacer dibujitos que ayudan a entretener un poco a la vista, pero los conceptos son analíticos y son abstractos y eso es importante que quede claro, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, díganme. Díganme qué más problemas tenemos. Insisto, entender esto es importante porque de aquí para adelante, pues el cálculo de integrales dobles se va a convertir en cálculo de integrales de una variable. A ver, díganme qué más. Yo tengo otra duda en los ejercicios también. Sí. En el 1 que pide calcular la integral doble. Sí. Pero es una función que es pues discontinua porque vale 1 cuando x es real y vale 3y cuadrada si x es irracional, racional e irracional. Entonces, pues, según yo la calculé, pero no sé si esté bien. Y abajo en la parte B dice que pruebe que la otra integral iterada no existe. Y según yo también lo probé, pero no sé si esté justificado. Entonces me gustaría saber cómo es que sería una justificación correcta para el B y cómo sería el A correctamente. Pero no dice calcular la integral doble, ¿eh? Ah, bueno, no, sí, sí, no, calcular la integral iterada, sí. No, pero no le des poca importancia a eso porque son cosas distintas. O sea, la integral doble es una cosa y la integral iterada es otra y no siempre coinciden. O sea, sí es importante tener presente que las iteradas es un auxilio para calcular las integrales dobles cuando se puede hacer así. Pero habrá casos en que hay integrales dobles y no se puede calcular a través de integrales iteradas. O al revés, como en este caso, que se puede calcular una integral iterada, pero la otra no. O sea, sí es importante tener presente que son cosas diferentes. Pero bueno, vamos a ver. Tú dices que calculaste la integral de 0 a 1. O sea, la función se define, dices que así, f de x, y. Para empezar, f se define del rectángulo 0, 1, creo, ¿verdad? Sí. 0, 1 a los reales y se define como f de xy
igual a ¿cómo fue? 1 si X es racional 1 si X está en los racionales, ajá, y 3Y cuadrada si X es irracional. Y cuadrada si X no está en los racionales, o sea, si es irracional, porque más tienen esas opciones. Y lo primero que se pide es calcular la integral de 0 a 1, ¿de quién? De f de x, y de x, No, de Y. de y, de la integral de 0 a 1 de x, ¿verdad? Eso es ajá, y tú hiciste ¿cómo? Pues yo resolví primero la integral de adentro, primero para el caso donde si X fueran si todos los X fueran racionales y después si todos los X fueran irracionales. Entonces, pues termina siendo que el valor que nos da la integral de adentro, pues es lo mismo para cualquiera de los dos casos. Ajá. Y entonces a partir de ahí, pues ya puedes decir que esa integral que tenemos ahí es lo mismo que la integral de 0 a 1 de 1 diferencial de X, porque ya 1 es el valor que nos da la integral de ahí adentro. Ajá. Y entonces ahí pues ya está contestado el inciso A. Sí. Y pues para el inciso B, lo único que hice pues fue hacer lo mismo, pero en lugar de que adentro fuera de Y, es de X y afuera es el de Y. Ajá. Y entonces al momento de intentar hacer la integral que está adentro, en una me sale que es 1 y en la otra me va a salir que es 3y cuadrada. Y pues ahí ya está saliendo que la integral es diferente. Pero Y, no. ajá, porque después de eso, pues podemos hacer un análisis más interesante, más profundo de que si vamos tomando particiones y vamos armando la No. integral como sumas de rima, ¿no? No. Entonces, No. ¿cómo estaría bien justificado? No. No. No falta justificación, sino que no es correcto el razonamiento. O sea, es cierto esto. O sea, primero queremos saber, ¿no? Primero queremos saber si esta integral existe para cada x, porque esa es una hipótesis, que esta integral exista para cada x. Para calcular la integral iterada, porque una cosa es el teorema que acabamos del que estábamos hablando, y otra cosa es la definición de la integral iterada, ¿no? La integral iterada dice, si para cada x esta función es integrable como función de y la función que se obtiene es integrable de x, entonces a esa integral se le llama integral iterada, o sea, las definiciones de integral iterada. Ahora, otra cosa es cómo se usan esas integrales para calcular integrales dobles, que es el teorema del que hemos estado hablando aquí. Pero entonces, para que esta integral iterada exista, para cada x debe haber esta integral. Y es cierto, uno dice, si x es racional, entonces la integral de 0 a 1 de f de x, y de y, como x es racional, la función vale ¿qué? Vale 1. Es la integral de 0 a 1 de la función constante 1 de x. ¿Y eso es cuánto? Pues es 1. Si x es racional. Entonces esta función. Ahora, si x no es racional, pues la integral de 0 a 1
de f de x, y de y. Como x no es racional, la función vale 3y cuadrada. Así que va a ser la integral de 0 a 1 de 3y cuadrada de y. Pero esa integral vale también ¿cuánto? 1. La integral vale 1. Y entonces, la alfa de x, que se define como la integral de 0 a 1 de f de x, y de y, vale 1 para toda x, ¿en dónde? En 0, 1. Pues, pero la función constante 1 es integrable. Entonces, se puede calcular la integral con respecto de y la integral va a ser nuevamente 1. Por eso, esta integral sí existe y vale 1. Esa es la respuesta, es lo que existe. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con la otra integral? ¿Cuál debiera ser la hipótesis? Para la otra integral iterada, lo que debe cumplirse es lo siguiente, ¿no? Debe cumplirse que si para cada y en C, D, f es integrable como función de x en A, B. Y si beta de y igual a la integral de A hasta B de f de x, y de x, si es, como esta integral existe para cada y, se define una nueva función beta de y. Es integrable ¿en dónde? En C, D. Pues en este caso se obtiene ¿qué? Se obtiene o se define la otra integral iterada. Que es lo que ahí decimos que intercambiando los valores de x y y se define la otra integral iterada. Pero entonces, ¿cuál es la hipótesis para que haya esta integral iterada? ¿O cuáles son las condiciones? Las condiciones son que f debe ser integrable como función de x para cada y fijo. ¿Sí estamos? F debe ser integrable como función de x en A, B para cada y fijo en C, D. Y yo digo que esa es la condición que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? A ver, denme una y. Entre 0 y 1. Un medio. Un medio, por ejemplo. Entonces la función ha de valer
f de x, y para y igual a 1/2. Vale 1 si qué. Si x es racional. ¿Y cuánto vale si para y igual a 1/2? Y igual a 1/2. ¿Y cuánto vale si x es irracional? 3/4. 3/4. Pero esta es una función que no es integrable. Es del tipo de las funciones de Dirichlet que sí valen números distintos para los racionales que los irracionales. Entonces las sumas superiores son cierta cosa, las sumas inferiores son otra cosa diferente y no es integrable, vamos. Esta, por ejemplo, no es integrable. Entonces ya no se cumple esto. Si para cada y c de f es integrable como función de x, no. Para este valor de y, por ejemplo, la f no es integrable como función de x. O sea, tiene cantidad infinita de discontinuidades. Es discontinua en cada irracional o en cada racional. ¿Estamos? ¿Cómo dijo que se llamaban estas funciones? Hay una función que se llama, a ver, es Dirichlet. Funciones de Dirichlet. La clásica, la que puso como ejemplo este señor, fue la de que f de xy vale 1 para los si x está en los racionales y 0 si x no está en los racionales. Ese fue el ejemplo clásico de una función que no es integrable. Pero ya de ahí, cualquiera otra que tenga un comportamiento similar, pues tampoco va a ser integrable. Entonces la función, hay una y para la cual es integrable, de hecho, hay una única y para la cual la f es integrable. ¿Cuál sería ese valor de y? ¿1 sobre raíz de 3? 1 sobre raíz de 3. Porque va a valer 1 en todos los puntos, ya sea racionales o irracionales, pero es el único caso. En todos los restantes, no. Bueno, pues así. Sí, no hay más que la definición. No son, vaya. Incluso los problemas que se ponen se tienen que abordar así con conceptos de la definición. No hay que echar a volar mucho la imaginación. Y esta es la razón por la cual la otra integral no existe. ¿Algo más? No, muchas gracias, profesor. Bueno, Entonces ya con esto queda completamente bien argumentada la parte B, ¿verdad? sí, porque hay una condición para que haya integral iterada, ¿no? Y si una condición no se cumple, pues ya no, como integral iterada. Profe, y entonces en este ejercicio, para probar que la otra integral iterada no existe, o sea, utilizamos igual el teorema de, ay, se me olvidó el nombre, Furpini. No, esta es la comprobación de que la otra integral iterada no existe. Ah, ok, bueno, sí. Porque no se cumple que para cada y la función como función de x sea integrable. Muy bien. Sí. O sea, incluso vaya, de lo que se trata más o menos aquí es de que nos quede claro que no
con las integrales iteradas resolvimos ya lo de las integrales dobles. Es un auxiliar magnífico porque casi, bueno, después se prueba que las continuas, esas, incluso hay las integrales iteradas en un orden y en el orden contrario, y a ambos valen la integral doble. O sea, las continuas no hay ningún problema, son integrables y su integral se calcula a través de integrales iteradas, pero puede haber integrales dobles de funciones que no son continuas enteramente, ¿no? Entonces, pues se ha resuelto. Bueno, digo, se ha resuelto si es que pues ya tenemos un manejo más o menos fuerte del cálculo de las integrales de funciones de una variable. Si eso se consigue, pues ya se tiene resuelto el problema de calcular integrales dobles para funciones continuas, por ejemplo, ¿no? Pero son conceptos diferentes y no siempre basta con que se calcule una integral iterada y esa va a ser la integral. No es así, ¿no? O sea, como que es una alerta de que no hay que confiarse tanto con las integrales iteradas. Esa es el comentario. O a ver, díganme si hay alguna cosa que sigue no quedando claro, díganme y lo seguimos discutiendo. Profe, y bueno, esta es como una duda existencial que me surgió cuando estaba leyendo las notas. Cuando Ajá. calculamos una integral de dos variables, o sea, por ejemplo, digamos calcular la integral de f de x, y con respecto a y, haríamos como lo equivalente a lo que hacíamos cuando calculábamos derivadas parciales, pero pues para integrales, como considerar la función, o sea, Sí, o sea, sí es cierto. O sea, yo más o menos entiendo lo que quieres decir. O sea, la derivada parciales significaba dejar como constante una variable y derivar con respecto a la otra, ¿no? sí, lo Sí, mismo sería con las integrales, como dejar sí. constante una y integrar. Cuando escribimos una cosa de este tipo, cuando escribimos una cosa así, la integral de f de x, y, de y, de c hasta d, sí, hay que integrar a esta función considerando aquí a x como un, sí, para hacerlo más, digamos, x cuadrada, y cúbica, de 1 a 3 de x, por ejemplo. Pues esta va a ser, como este símbolo significa que la variable va a ser x. Entonces la y es constante, esto va a ser y cúbica por la integral de 1 a 3 de x cuadrado de x. Y esto va a ser y cúbica por x cúbica sobre 3, que ha de ser ¿cuánto? 27 tercios, ¿no? Menos un tercio. ¿Sí o no? Sí. Y como ven, lo que resulta es una función de y, ¿no? Ahora, si queremos la integral iterada, la que sigue es integral con respecto de y, debemos de dar los límites y ya esto se integrará con respecto a y. O sea, sí es cierto, cuando integramos con respecto de x, hay que fijar a y,
considerar la constante. Cuando integramos con respecto a y a la x hay que considerar la constante. Eso es lo que... De eso se trata las integrales iteradas, que sí en ese punto tienen cierta similitud con las integrales, con las derivadas parciales. En el sentido de que hay que dejar como constante a una de las variables. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Los demás compañeros que dicen, ¿cómo vamos? Ahí la llevamos o se está poniendo feo esto. Yo voy bien, pero No, voy espero muy que bien, no se profe. ponga peor. No, van a ver que no. Váyanle leyendo con toda calma. No tanta porque y el tiempo siempre nos anda correteando, ¿no? Pero sí, léanle con todo cuidado y van a ver que se va a ir entendiendo que es hoy miércoles, ¿verdad? Sí, ¿o no? Ah, no, martes. Es martes, profe. O sea, todavía tenemos... Ah, bueno, el viernes, no sé si alguien ya requiere de del otro material para seguirle o nos esperamos hasta el viernes. Nos esperamos, ¿no? No creo que nos esperemos. Sí, ahora sí se Bueno, pone pues, la verdad. lo que sigue es igual, muy, muy bonito, porque pues aquí todo lo hemos hecho sobre rectángulos, ¿no? Pero es muy restrictivo. Entonces ahora vamos a abordar el caso en que el dominio ya no sea rectángulo, sino que sea una cosa más general. Y por ahí va la historia, ¿no? Pero al menos hasta aquí, hasta este punto, ya pueden calcular integrales dobles a través de fórmulas para las funciones continuas, lo cual ya es un avance, ¿no? Pues dígame si no tienen más preguntas, pues ahí le dejaríamos o si tienen más preguntas, díganme y les abordamos. Pues yo tengo una también de los ejercicios, pero tal vez ya resolvió muchos de los ejercicios y ¿Cómo? tampoco es el chiste que los resuelva todo, ¿no? Entonces no sé si sería bueno preguntar o no. Pues no, pues te puedo dar la sugerencia, ¿no? La idea es esa. Cuando ya pensaron mucho y no se ve, pues les damos una sugerencia y le siguen trabajando. No, claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ser ustedes los que necesariamente hay que resolver los ejercicios? Porque como es una comprobación de que si van entendiendo lo que vamos haciendo, ¿no? Y si se va adquiriendo cierta habilidad en el manejo de los conceptos. Ajá, pero a ver, dime. Pues es en la pregunta 2, bueno, ejercicio Ajá. 2, que según yo es algo muy fácil que sale en 2 pasos. Es lo de la derivada parcial de segundo Ajá. orden. Pues la sugerencia ahí es usar el primer teorema fundamental del cálculo diferencial. O sea, que dice que si f de a, b en R es continua, no es continua, sí, y se define f de x como la integral de a hasta x de f de t, entonces f es derivable y f' de x es la f minúscula evaluada en x. Ese es el resultado que hay que
vaya, que se sugiere usar para comprobar esa formulita que ahí se está dando. Ajá, y pues es que lo que se hace, según yo, nada más es cambiar la integral doble a hacerlo como integral iterada. Sí, por ahí va. Y hasta afuera queda la integral desde C hasta beta y adentro desde A hasta alfa. Y después ya queda la función esa adentro. Y entonces, pues usando ese teorema, pues primero se elimina la integral más hasta afuera y el Por f ahí está va la hasta idea, adentro. sí. Sí, por ahí va la idea. Ah, bueno, entonces sí está fácil. Gracias. Bueno, fácil, no sé si esté, pero esa es la idea para resolverlo, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, Oiga, profesor, disculpe, con eso de que usted dijo que la integral iterada y la integral doble no son la misma cosa, entonces, ¿la integral iterada es como un método para calcular la integral doble? pues ese es el teorema, que cuando se dan las dos condiciones, sí es pues no método, es una forma, ¿no? De cuáles son las hipótesis. Que la integral doble sobre R de f de x, y de x de y exista. Esa es una hipótesis. Y que haya la integral de C hasta D o de A hasta B, cualquiera de las dos. F de X, o sea, es equivalente de Y de X. Estas son las hipótesis. Si existe esta integral y esta también, entonces hay la otra integral iterada. No es cierto. Si hay esta integral, así. Si la integral doble existe y hay esta integral, entonces existe la integral iterada y vale la integral doble. O sea, entonces existe la integral de A hasta B, de esto de X, y esta integral es igual a la integral doble. Pero ¿cuáles son las hipótesis? Que haya esto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si sabemos que la f de xy es integrable, no va a poder pasar que haya esta y no la otra. Una vez que hay una, hay la otra, cuando la f es integrable. Pero bueno, puede pensarse que sí es una forma, yo diría más que un método, ¿no? O sea, este teorema dice que las integrales dobles se pueden calcular a través de ¿qué? De integrales iteradas, bajo las hipótesis respectivas. ¿Estamos? ¿Te ha resuelto la duda? Sí, profesor, pero entonces, con respecto a las sumas de Riemann, dado que la integral doble representa un volumen, entonces las sumas de Riemann también estarían dando volúmenes, ¿no? Sí, también, sí. Es otra forma de irnos aproximando a los volúmenes con otros edificios de distintas alturas. Pero sí, también es una aproximación al volumen bajo la gráfica, las sumas de Riemann. Y según se establece ahí un teorema, pues son equivalentes. Tener el límite de la suma de Riemann, eso también produce el mismo número que el número al que hemos llamado integral doble. O sea, es otra forma de definir el mismo concepto. Ajá. Gracias, profesor. Bueno, pues sí, hay que leerle con cuidado y vamos avanzando con los problemas, a ver qué más dudas hay para la siguiente sesión.
para poderles ya enviar un poquito de más material y no irnos atrasando, ¿no? Pues esa es la situación. Así es que si no tienen más, que por ahí, ay, mira, si no tienen más preguntas, pues por hoy ahí la dejaríamos. Yo quería hacerle una pregunta chiquita, Ajá. pero porque no sé si nos da tiempo revisarla, pero era sobre el ejercicio, el problema 2, pero de la sesión, que diga, de la entrega pasada. Ajá. Espéreme, se lo leo más o menos, porque ya lo habíamos abordado, bueno, ya lo habíamos comenzado un poquito, Ajá. y ya nada más faltaba como rematar las últimas ideas, pero creo que las últimas ideas son las que causan problema. Bueno, dice, sean f y g integrables en R y f de p menor o igual que g de p para todo p en R. Y debemos probar que las integrales dobles de f y, bueno, de g, como cumplen o satisfacen la misma relación de orden que f y g. Entonces, más o menos habíamos platicado que la idea era pues considerar una partición para, bueno, sí, una partición para, bueno, sí, una partición en la que se cumpliera como, bueno, a ver, como ver que cualquier punto de la función o cualquier imagen de la función está entre el ínfimo y el supremo de la función o de las imágenes de las funciones, tanto para G como para F. Entonces obteníamos que M y J de F era menor o igual que F de P, menor o igual que el supremo de las Fs. Ajá. Y entonces, y lo análogo para G. Y particularmente tomábamos partecitas de esas desigualdades y utilizábamos que el ínfimo de la función f es menor o igual que el supremo de la función g. Y es el problema 2, ¿verdad? Sí, así es, el de la función f Ajá. la función g. Y ya una vez que teníamos como esta relación o esta relación entre el ínfimo de las f's, bueno, el ínfimo de la función f y el supremo de la función g, multiplicábamos por a, bueno, por los a y j, y sumábamos sobre los elementos de la partición para obtener una relación ahora con las sumas superiores e inferiores. Entonces obteníamos que la suma inferior de f iba a ser menor o igual que la suma, sí, la suma inferior de la función f es menor o igual que la suma superior de la función g. ¿Verdad? Sí. Ajá. Sí, algo que va a ocurrir es que el M y J para F pues va a ser menor o igual que M y J para G. Creo que es G de P mayor que F de P, ¿verdad? Esa Sí. es la condición. Sí. O sea, va a pasar esto, ¿no? Y como multiplicamos por las áreas y sumamos, pues va a ocurrir que la suma superior, como son integrables, si probamos que eso pasa para las sumas superiores, pues ya. Para la integral superior, para f va a ser menor o igual. Ah, no, pero no, porque así como. Porque las áreas son positivas. MJ, no es cierto. La suma superior sobre P para G, ¿no? O sea, podemos concluir esto.
Y de ahí tú dices cómo llegar a que con las integrales superiores. Yo decía, si lo podemos probar para las integrales superiores, pues ya, porque como es integrable, esa es la integral. Sí. Y de aquí tú dices que de aquí sí ya no se ve cómo podemos llegar a que la integral, ajá, Es por propiedad de los reales, ¿no? Que como el supremo de las sumas superiores, bueno, que como todos los elementos del conjunto de las sumas superiores de f es menor o igual bueno, que no sé cómo explicarlo, pero como todas las sumas superiores de la partición P de F son menor o igual que la suma superior de la partición P de G, entonces pues podríamos estar asegurando que el ínfimo de las sumas superiores de F va a ser menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de G. es que no ocurre una cosa de este tipo. No ocurre que aquí estén las sumas superiores de F y que aquí estén las sumas superiores de G. No ocurre ese tipo, sino que para cada partición, este queda de este lado y este queda del otro, para cada partición. Digo yo, la idea es buena, o sea, ahora probemos que el ínfimo de estas va a ser el ínfimo de estos. Pero hace falta una prueba, porque si los conjuntos fueran así, pues sí. Si todo elemento o hay que usar eso, si todo elemento de esta suma es mayor o igual que todo elemento de esto, entonces sí, es automático. Pero no es así, sino que pares de elementos guardan esta relación. Sí, pero a lo que yo me refería, si no me di a explicar muy bien, es que como para cada elemento de las sumas superiores de F va a existir al menos un elemento en las de sumas superiores de G, tal que va a ser mayor o igual que las de F. Entonces, si tomamos el supremo de las sumas superiores de F, que es mayor o igual... El ínfimo. Sí, el ínfimo, que va a ser mayor o igual que cualquier suma superior Yo digo de F. que se requiere una prueba, o sea, hay que ver que bueno, que eso de aquí concluimos que la integral superior sobre f es menor o igual, porque supongamos que no fuera así y entonces llegara a una contradicción. O sea, supongamos que no fuera la integral superior de f menor o igual que la integral superior de g. Entonces ocurriría lo contrario y de ahí llegar a una contradicción. Yo creo que sí se requiere una cosa de ese tipo. Pero yo le estaba ahí, posiblemente, yo digo que hay una demostración más que la que se hace para las funciones reales. Fijémonos, por ejemplo, en la integral doble superior sobre R de F. Y sumémosle épsilon. Este se vuelve un número más grande que ¿qué? Se vuelve un número más grande que el ínfimo, ¿no? O más bien, a lo mejor que nos conviene la integral superior. Este es un ínfimo. No, al revés, ¿verdad? Estamos. O sea, lo que yo digo que por aquí puede salir con un argumento por contradicción puede resolverse. Pero yo tenía la idea de que a lo mejor si usamos esta propiedad, que A menor que B más épsilon para todo épsilon mayor que 0,
implica que ¿qué? Que A es menor o igual que B. Que A es menor o igual que B. Entonces, si nosotros lográramos probar que la integral de f de P es menor que la integral de G de P más epsilon para toda epsilon, eso me llevaría a que ¿qué? Que la integral doble, si queremos, la integral superior, ¿no? Eso nos llevaría a que la integral sobre f sería menor o igual que la integral sobre g. ¿Por qué? Porque el epsilon hay que usarlo adecuadamente. Porque usamos la propiedad que dado el supremo y un número menor, entre ellos siempre hay una suma de este tipo. Y por la relación que tienen la suma superior y las sumas inferiores, hay una suma del otro tipo y eso nos va a llevar a la otra integral. Traten de ver si sale por ahí, pero si no, un argumento por contradicción de que esto pasa, o sea, por esta relación entre los supremos, nos lleva a esta relación entre las sumas superiores, y de aquí queremos concluir que entonces los ínfimos guardan la misma relación. Y entonces supongamos que no ocurriera. Y entonces, usando que f de xy es menor que g de xy, obtenemos una contradicción. Ese es el otro camino posible. Pero esto de la epsilon tengo la impresión de que puede funcionar. Pues son sugerencias. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, pues ahí le vamos a dejar.